por Ariday González, Ana Gutiérrez, Enrique Iribe, Elsie Molina y María Terminel. La epidemiología de este cáncer consta de una incidencia de aproximadamente 10 habitantes de cada 100.000 en nuestro país. Afecta especialmente a los hombres más que a las mujeres. La proporción hombre-mujer es de 1.7 a 1, aunque esta razón disminuye conforme se incrementa la edad. El pico de incidencia mayormente es en pacientes mayores de 60 años. El rango de edad en el que se diagnostica comúnmente o mayormente es de los 65 a los 70 años. Este tipo de cáncer ocupa el noveno lugar de mortalidad respectivamente en México, según la OMS. Sin embargo, en algunos otros artículos se menciona que puede afectar hasta el sexto lugar. Se producen entre 350 a 400 nuevos casos por año de este tipo de tumores. Bueno, en cuanto a factores de riesgo, tenemos fumar tabaco, un consumo excesivo de alcohol, alto índice de masa corporal, por factores genéticos, por una vida sedentaria, por prediabetes, porque el paciente presente pancreatitis crónica, porque tenga diabetes a largo plazo, porque también tenga un uso prolongado de medicamentos para la diabetes, porque tenga antecedentes familiares de pancreatitis o de cáncer de páncreas y porque tenga contacto con productos químicos y metales pesados. Bueno, el cuadro clínico de estos pacientes se va a presentar principalmente con náuseas y vómito, va a tener Perdón, problemas para antes de que sigas, doctora, nada más quiero que ahonden un poquito en qué factores hereditarios pudieran tener que ver aquí. Si hay algún síndrome o algo relacionado. ¿Revisaron algo de eso? Entonces, como lo habíamos visto en las clases, el síndrome de Lynch y la mutación de BRCA. Pues actualmente es muy importante ya que nosotros damos tratamiento de acuerdo a la mutación. Ya hay tratamientos incluso que se dan si tiene el paciente la mutación de BRCA. Por lo tanto, sí es importante el factor genético, pero hay que hacer hincapié en que hay mutaciones asociadas como Lynch y BRCA. Y lo otro es que aquí hay un dato muy importante. Muchos pacientes, la mayoría en realidad de pacientes con cáncer de páncreas, 5 años antes de que se diagnostiquen, empiezan con alteraciones de la glucosa. Pueden ser diagnosticados con diabetes o obtener glucosa en ayuno alterada y eso ser como un factor temprano de la enfermedad que a veces pues se nos pudiera pasar porque pues la diabetes es un síntoma, una enfermedad muy común, por lo tanto no quiere decir que todos los diabéticos van a tener cáncer de páncreas, pero sí tomarlo en cuenta. Entonces, si un paciente tiene síntomas de sospecha y recientemente empezó con alteraciones de la glucosa y a lo mejor no tiene tantos factores de riesgo para diabetes, pudiera ser algo de sospecha. Entonces hay que nada más tomarlo en cuenta. Muy bien. Bueno, el cuadro clínico de estos pacientes va a ser náuseas y vómito y como ya lo comentó el doctor, van a tener problemas para el control de la diabetes o reparación de diabetes. Sobre todo el paciente va a estar, bueno, nos va a comentar de que sí toma todos los medicamentos, que sí tiene que ha seguido la dieta, pero que aún así no puede controlar su diabetes. Va a tener una pérdida significativa de peso de manera involuntaria, mayor al 2% por mes. Dicen que el cáncer de páncreas es uno de los cánceres que tiene más evidencia en cuestión del peso, en cuestión de que los pacientes pierden peso muy, muy rápido. Entonces también va a presentar orina de tonalidad oscura, porque va a tener un aumento de la bilirrubina, eso lo vamos a ver más adelante. Va a tener ictericia, heces pálidas y flotantes. Puede presentar también trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y dolor abdominal y lumbar. Y también puede llegar hasta tener indigestión.
Y pues el diagnóstico en estos pacientes, vamos a empezar con una historia clínica y una exploración física. Y en esta podemos encontrar la pérdida de peso, la ictericia, como ya lo habíamos comentado. Podemos encontrar visceromegalias y ganglios linfáticos. También podemos pedir una prueba de función hepática y en esto vamos a buscar la bilirrubina directa elevada debido a que por una posible obstrucción de conductos biliares a causa del tumor, y pues en esto va a ser elevada principalmente los tumores que están en la cabeza del páncreas y cerca del conducto colédoco. También podemos pedir el CA19-9, que es un antígeno carbónico. Dice que cuando estaba investigando eso, decía que no era un método diagnóstico, pero cuando a un paciente se le diagnostica cáncer de páncreas, se necesita pedir el CA19-9, que este es un método de seguimiento y evolución para ver el estadio del paciente. O sea, se le va monitorizando para ver si se eleva o se queda normal. Pues los valores normales de esto es de 0 a 39. Y pues después de ya haber diagnosticado el cáncer, le vamos a pedir pruebas de imagen, como una tomografía computarizada de protocolo pancreático, que nos podría decir la ubicación, el tamaño y otras zonas afectadas. Podemos pedir también una resonancia magnética de protocolo pancreático. Cuando digo protocolo pancreático, al paciente se le hace un estudio completo sobre la edad, su peso, su altura, el tipo de tratamiento que puede tomar para tener una mejor vista de las pruebas de imagen. En una resonancia magnética por protocolo pancreático nos va a permitir ver el páncreas, los vasos sanguíneos cercanos y tumores muy pequeños. Y la tomografía por emisión de positrones, que es el PET, que es una sustancia para ver dónde se encuentran las células cancerosas en el cuerpo y si están usando azúcar para crecer, que eso también nos puede ayudar a saber qué tan agresivo sea el cáncer, pero el PET es muy difícil de encontrar. De hecho, creo que aquí en Obregón no hay, a menos de que sea en lo privado, y creo que tampoco hay en lo privado. Entonces, pues, esta es una de las cosas que se pueden hacer. Siguiente, por favor. Y pues ahora son las pruebas de enlace. Que en esta, pues hay diferentes. Podemos utilizar un ultrasonido endoscópico, que en este ultrasonido, pues vamos a meter esta como manguerita que aparece aquí a la izquierda. Y esta manguerita en la zona distal va a tener un lugar donde emite, pues, son ondas, que estas van a chocar con el tumor y nos va a poder dar una imagen más clara. Pero también lo bueno de este ultrasonido endoscópico es que se puede hacer una biopsia. Y pues, como aquí lo dice, puede detectar pequeñas lesiones en el páncreas que son difíciles de ver en una tomografía. También con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica, esa se puede hacer, es el paciente sedado, se puede tomar una biopsia y se puede usar para abrir un conducto biliar bloqueado y puede colocar un stent. Y la laparoscopía, esa va a ser con anestesia general del paciente, se van a hacer incisiones en el abdomen, se puede tomar una biopsia y aparte puede haber búsqueda de metástasis. Y pues aquí a la derecha les puse sobre la biopsia porque eso nos puede ayudar para la detección de genes o proteínas específicas de las células cancerígenas. Y bueno, después de esto, también ya después de hacer la biopsia, de la biopsia se va a hacer la inmunistoquímica, que utiliza anticuerpos para identificar los antígenos específicos de las células cancerosas, y la inmunistoquímica nos puede guiar a ver qué tan grave es el tumor, qué tan agresivo es y qué tratamiento se le puede dar al paciente, ya que depende de la inmunistoquímica del cáncer, es el tipo de tratamiento que se le va a dar al paciente. Y pues también se puede hacer las pruebas genéticas, que esta va a ser por medio de si tiene algún problema en la herencia, y con posibles mutaciones del BRCA1, BRCA2, el PALB2, el BRAF y el HER2. Ok, doctores, aquí nada más recalcar, porque la ictericia es muy importante en los signos y síntomas. Acordarse que el páncreas anatómicamente está dividido en cabeza, cuerpo y cola,
y el cáncer se puede desarrollar en cualquiera de las tres, aunque es más común que sea en la cabeza. Por lo tanto, cuando es un cáncer de cabeza de páncreas, la ictericia es un signo común ya que se obstruye la vía biliar. En los pacientes donde el cáncer está en la cola o en la parte distal del cuerpo, a veces no cursan con ictericia y esto tiende a hacer que sean de mal pronóstico porque a veces crecen más y se detectan menos, con una enfermedad menos temprana. Por lo tanto, tumores pequeñitos que están en la cabeza del páncreas y obstruyen, dan ictericia y el paciente se atiende y se detecta en etapa más temprana. Por lo tanto, a veces puede ser hasta un factor para el paciente que lo lleva a que la enfermedad se pueda detectar a tiempo, ya que por los síntomas que comentó la doctora, algunos pues no nos hablan de que sea un problema específico del páncreas y se pueden confundir con otras patologías. Y lo otro, recordar que cuando describimos los síntomas hay que tomar en cuenta cuando la enfermedad se encuentra solo en el páncreas y cuando la enfermedad ya salió y dio enfermedad metastásica, que obviamente empeoran los síntomas y qué es lo que pudiera aparecer. Entonces, en los cuadros clínicos más avanzados esperaríamos pues más dolor abdominal, esperaríamos problemas de estreñimiento, de mala absorción intestinal o también si hay metástasis a nivel hepático, pues dolor, que aumente la ictericia, falla hepática. Ok, pero está bien enfocarse pues en el cuadro clínico inicial, que es el que todos debemos de tener en cuenta para diagnosticar un caso. Ok, muy bien. Bueno, doctores, sí, no escucho. ¿Sí estamos bien? A lo mejor es mi computadora. Sí, sí, como que mi compañera no sé por qué no se escucha. Le estamos mandando un mensaje para ver qué está pasando. Ok, bueno, yo le sigo en esta parte. Entonces, histológicamente, el adenocarcinoma ductal es el más común. Así como lo habíamos visto en mama, los ductos, los conductos que llevan la secreción exócrina del páncreas, las células epiteliales que recubren estos conductos es el sitio donde más frecuentemente puede haber el desarrollo de la neoplasia, ya que recordemos que funcionalmente el páncreas tiene la parte exócrina y la parte endocrina. Entonces, aquí la doctora les puso los tipos de cáncer que están asociados a la parte exócrina, que son los más frecuentes, como el carcinoma ductal o el indiferenciado y el de células acinares. Y es mucho menos frecuente que los cánceres vengan de la parte endocrina, que son de los de células endocrinas, que pueden ser de células beta, de bipomas, células productoras de glucagón. Entonces, este tipo de tumores, aunque sí son como más característicos porque pueden dar más síntomas por la cuestión hormonal, pero también son mucho más raros. Entonces, lo que se deben de quedar es que el adenocarcinoma ductal pues corresponde al 90%. Ok, no sé si la doctora ya haya podido arreglar su audio. Le está mandando un mensaje, pero dice que como que está hablando, pero que no la escuchamos. Ok. Bueno, pues continuemos porque si no, pues ya estamos grabando.
A ver, denle a la siguiente, por favor. Bueno, esto es parte de lo que ya les había comentado de la ubicación de la enfermedad, que es más frecuente en cabeza y cuello y proceso uncinado, y es menos frecuente en el cuerpo y en la cola, y que sea difuso, que esté en varias partes. Y muy importante esto también que puso aquí, que los sitios más frecuentes de metástasis son el hígado, la invasión peritoneal, que recordemos que esto se da por una invasión transcelómica, pulmones y pleura, que en este caso sería hematógena, glándulas adrenales y ya el resto de los órganos. Al final puede también hacerlo linfáticamente, pero si se dan cuenta, tiende a dar metástasis a distancia y desafortunadamente en algunos casos con tumores pequeños. Por lo cual sabemos que es una neoplasia agresiva que tiende a tener metástasis al diagnóstico de la enfermedad. Ok, la siguiente. Ok, esto les habla sobre cómo es la morfología de las células tumorales. Recordemos que el epitelio de los conductos pancreáticos es un epitelio glandular, por lo cual en este caso, dependiendo de cómo se desarrolle la estirpe neoplásica, hay algunas variantes, como en este caso cuando hay células tubulares atípicas o células no tubulares, que aquí la doctora les puso el ejemplo de las células claras, que en algunos casos los consideramos de mal pronóstico. Y también las glándulas tumorales irregulares, en este caso, que es el estroma que está se compone de células estromales, inflamatorias y la proteína de la matriz extracelular. El tipo de comportamiento que tenga la neoplasia va a depender de cómo está estructurado, ya que de todos los subtipos de cáncer ductal hay algunos que podemos considerar como de peor pronóstico, como en este caso el de células claras, o también siempre hay que recordar que cuando encontramos células en anillo de sello, también consideramos que es un factor de mal pronóstico. Entonces, histológicamente, aunque sea un adenocarcinoma, que es lo más frecuente, puede tener variantes más agresivas. Ok, muy bien. Siguiente. Ok. Clásicamente, cuando los patólogos hacen el corte histológico del tumor, ellos describen, como lo está poniendo en la imagen aquí la doctora, que es un tumor blanco amarillento. Generalmente lo amarillento lo da los depósitos de glucógeno que hay dentro de las células, con lo cual les dice pues que está consumiendo mucha glucosa y que metabólicamente son células activas. Entonces, en este caso, pues la actividad tumoral se ve un poco definida en la lesión pancreática e histológicamente, como podemos ver en las otras imágenes, vemos que hay células irregulares de pequeño a mediano tamaño en el estroma y en este caso están poniendo un ejemplo donde al paciente se le dio un tratamiento sistémico con quimioterapia neoadyuvante y vean en la imagen C con respecto a la imagen de la parte inferior derecha que vendría siendo la imagen D, que el estroma se ha regularizado y que ya no hay esas células que tienen ese citoplasma basófilo, donde estaba con una distribución más irregular. Entonces, en la parte derecha ven que los ductos y los vasos se ven más regulares y el estroma se ve más estructurado y homogéneo. Por lo tanto, pues este es un caso de un paciente que respondió muy bien al tratamiento. Ok. ¿Ya se me escucha? Sí, sí, excelente, doctora, muy bien. Si quieres agregar algo, adelante. Pues
Tenía una tabla también con la clasificación. Si le puedes dar en la que sigue, por favor. El siguiente. Pues lo podemos clasificar en tres grupos, en tres grados principales. Para los criterios se basan en la arquitectura, las células, los núcleos y las mitosis. Para el grado 1, en la arquitectura van a ser tubulares, lianas, similares a conductos y con proyecciones papilares. Las células van a tener mucinas cilíndricas retenidas y los núcleos son ligeramente polimorfos. También va a tener de 1 a 5 de 10 HPs en las mitosis. En el grado 2, la arquitectura van a ser similares a conductos, van a ser medianas y pequeñas, medianos y pequeños, y van a ser más triviformes. Las células van a ser más cúbicas y van a empezar a perder parcialmente la mucina. Y los núcleos van a ser moderadamente polimorfos. La mitosis va a ser de 6 a 10 de cada 10. Y en el grado 3 son áreas más sólidas, ya hay gemación y hay infiltración unicelular. Las células van a ser poligonales, pleomórficas, fusiformes y va a haber pérdida de la producción de la mucina. Y los núcleos ya van a ser muy polimorfos y van a ser mayores de 10 HPG de la mitosis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora para dar el tratamiento lo vamos a dividir en tres partes, o sea, en las características de la tumoración, que es resecable, de resecabilidad limítrofe, localmente avanzada y con metástasis. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? ¿Todo bien, doctor? Ya. Sí, que una tumoración sea resecable significa que el tumor está dentro del páncreas, ya sea en la parte, ya sea en cualquier parte del páncreas, pero que está adentro y que no se va a las periferias. Y el tratamiento predilecto es, como aquí dice, la cirugía, una cirugía y la quimioterapia sola o con radioterapia. La cirugía se va a dividir, va a tener, todavía no, ¿le puedes regresar, por favor? La cirugía va a tener tres técnicas, que es la primera técnica, que es la técnica de Whipple, que consiste en extirpar la cabeza del páncreas, la vesícula biliar, el duodeno y una parte del conducto biliar, ganglios linfáticos cercanos y parte del estómago. Eso se da cuando es en la cabeza del páncreas, por lo general. También se puede realizar una pancreatomía distal, que se extirpa el cuerpo y la cola del páncreas y a veces el vaso, y una pancreatomía pancreatectomía total, que es cuando se extirpa todo el vaso porque ya pues ya la tumoración es casi total del páncreas. También se puede, en esta pancreatomía total también se puede extirpar una parte del intestino delgado, parte del estómago, el conducto biliar común, la vesícula biliar, el vaso y los ganglios linfáticos cercanos. La quimioterapia pues la quimioterapia y la radioterapia se da después de la cirugía. La quimioterapia puede consistir en el 5-FU, que es el fluoruracilo, o la gentamicina más, o sea, combinada con capecitabina o solamente la gentamicina sola, y un esquema que se llama florfirinoxol, folfirinox, que consiste en la 5-FU, la irinotecan, leucovorina y el oxaliplatino, que solamente se da, como es un tratamiento muy fuerte, solamente se le da a pacientes que puedan soportarlo. Y pues la radioterapia se da de 45 a 54 grays junto con la 5-FU.
También se le puede dar, si el tumor no está condicionado para una cirugía o se piensa que el tamaño del tumor es demasiado grande, se le da primero una quimioterapia no adyuvante, que va a consistir en lo mismo para reducir su tamaño, y ya después se le realiza la cirugía y concomitante se le da la quimio o la radioterapia. Ya, siguiente, por favor. En el tipo de resecabilidad limítrofe significa que el tumor está fuera del páncreas, llegándole a los ganglios linfáticos, pero sin estar dentro de ellos, o sea, es que solamente está en la periferia de ellos, está fuera del páncreas, pero no llega a algunos, no llega a ganglios ni a órganos. Doctora, Aquí el aquí nada más te voy a PET. detener tantito, perdón. Ok. Está bien la clasificación, es resecable, limítrofe y localmente avanzado, pero hay unos criterios que te hablan no en sí de si está dentro o fuera, sino si el tumor está en contacto con vasos importantes, que en este caso sería la arteria mesentérica, la vena, si hay invasión del tronco celíaco, si hay de la porta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a si los toca, si los envuelve, incluso medimos los grados, si el tumor envuelve 180 grados menos o más la mesentérica o si toca el tronco celíaco. Entonces está bien, para ustedes no es necesario que se aprendan cómo definimos uno y otro, nada más que sepan que de acuerdo a la invasión vascular. ¿Por qué? Porque hay vasos que no se pueden reconstruir para operarlos y hay vasos que sí. Por lo tanto, de acuerdo a eso, el cirujano valora qué tumor sí puede quitar y qué tumor no. Entonces, es la invasión vascular la que te define si es resecable, limítrofe o localmente avanzado. Entonces, sobre todo para definir quién se puede operar y quién no. Entonces, ahí sí sería vaso, sobre todo mesentérica, porta, tronco celíaco. Y estás bien, aquí sí se opera adyuvancia y en este caso, si es resecable limítrofe, pues las mismas quimioterapias que tú comentaste se utilizan también en esta etapa. Muy bien. Y pues, como ya dijo, puedes regresar, voy a decir algo chiquito. Por favor. Pues como dijo el doctor, pues se va a utilizar la misma quimioterapia, después se le va a dar una quimiorradioterapia, pues esto es para tratar de minimizar el tamaño del tumor, la tumoración, y la quimiorradioterapia se va a dar igual, de 45 a 54 grays, pero la gemcitabina es la que más va a funcionar en ese tipo, en el tipo de resecabilidad limítrofe, y después se le va a valorar por lo general se le va a valorar con un ATAC, o también se puede realizar una laparoscopía, y ya después se va a ver si es candidato a cirugía o no. Si es candidato y se puede quitar completamente, pues es lo que más se busca. Pero pues si no se quita completamente, pues se va a tratar de quitar lo más posible, y si se quedan los bordes positivos, pues se le va a dar la misma quimioterapia. Ahora sí. Siguiente, por favor. Como ya mencionó que el doctor, que la siguiente clasificación es la de localmente avanzada, ya es cuando va a invadir ganglios y cercanos, también órganos, y pues los vasos más importantes. Aquí se le da una terapia inicial, la quimioterapia inicial, que va a ser la misma, pero aquí se le puede añadir una terapia dirigida. La terapia dirigida son medicamentos que trabajan diferente a la quimio y se utilizan por lo general cuando la quimio no funciona o cuando se quiere hacer una quimiorradiación después, o así como para ayudar a la quimio también. Esta consiste en medicamentos como el erlotinib, que es un inhibidor de EGFR, que es una proteína que ayuda a las células a crecer. Entonces, como el inhibe, pues se disminuye ese crecimiento de las células cancerosas. También se utiliza el olaparib, que es un inhibidor de PARP, que este se utiliza más cuando hay, como ya dijo el doctor, que había medicamentos que utilizaban como las mutaciones. Pues este en específico se utiliza cuando hay mutación en el BCRA. Y pues porque estas enzimas, las enzimas PARP, ayudan a reparar el ADN dañado de las células. Entonces, cuando se inhiben, pues ya no va a haber tanta reparación del ADN y pues las células van a tender a morir. Y, y por último tenemos el larotrectinib y el entrectinib,
que son inhibidores de NTRK, que es un gen que se puede alterar y pues puede producir el crecimiento normal de las células. Después de esa quimioterapia, pues añadieron la terapia dirigida. También se le puede realizar una radiocirugía estereotáctica que funciona más o menos como la radioterapia, donde se le dan una radiación muy fuerte pues en el área específica. Y como tal, no es un procedimiento quirúrgico porque no se utiliza nada de que de cortar, ni de poner puntos, ni ninguna incisión. Simplemente se utiliza con rayos, pues con rayos gamma. Y también se le puede dar la radioquimioterapia. Otro esquema es la misma radiocirugía estereotáctica y después la quimioterapia o una quimioterapia sola. También existe, aquí como se ve aquí en la parte de abajo, sí existe la inmunoterapia que también se le da como para ayudar, que consiste en estimular el sistema inmunitario para poder destruir esas células cancerosas, que se puede utilizar los inhibidores de puntos de control inmunitario, que eso es lo que significa el CES y CCI, que se dan cuando hay cambios genéticos en MSIH, que pues es cuando hay un alto nivel de inestabilidad de los microsatélites, o cuando hay cambios genéticos en los genes de reparación de discordancias, que es el MMR, que estos se observan más en personas con síndrome de Lynch. Y también se puede dar el pembrolizumab, que es un inhibidor de la PDL1 y PDL2, que hace que las células T no ataquen a las células normales, reforzando así la respuesta inmunitaria. Los inhibidores, sí, puedes seguir. La siguiente. Y pues por último tenemos la enfermedad ya metastásica. La metástasis más frecuente se va a hígado, abdomen, pulmones y huesos. Y aquí ya se le da una se le da una quimioterapia también. Principalmente se le da gentamicina con o sin nab-paclitaxel o con capecitabina o erlotinib. Y también se le puede dar el esquema de FOLFIRINOX, pero eso solamente se le va a dar personas que lo vayan a tolerar porque es muy fuerte y provoca muchos efectos secundarios. También se le da una terapia sistémica que consiste en quimioterapia, terapia dirigida y inmunoterapia. O se le puede hacer una cirugía, un stent biliar, que es más como paliativo, que es para que estén abierto el conducto biliar, y una radioterapia paliativa para disminuir los dolores y ese tipo de afecciones. Siguiente. Y ya por último tenemos el pronóstico, que pues es una enfermedad de pobre pronóstico. Tiene una sobrevida de 5 años luego de la resección del 7 al 25%, una sobrevida media en no resecados de 6 a 12 meses y una sobrevida media en enfermedad metastásica de 2 a 6 meses. Y esto es todo por nuestra parte. Ok, muy bien, doctores. Entonces, lo más importante del tema en este caso, pues es que no hay un tamizaje, enfocarnos en los factores de riesgo y los síntomas que pudieran hablar de una enfermedad temprana o localizada. Y pues sí, que es una enfermedad de mal pronóstico y que pues generalmente no responde también al tratamiento. Y es raro que un paciente pueda llegar a ser quirúrgico, son los menos casos. Entonces, al final de cuentas, menos del 10% de los pacientes se pueden llevar a una cirugía y la mayoría termina pues en quimioterapia, radioterapia o quimioterapia paliativa. ¿Ok? ¿Algún otro comentario, doctores? Bueno, si no, entonces damos por terminado el tema. Muchas gracias. Buenas noches.